buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy empezamos un nuevo módulo. El día de hoy tendremos, como les comentaba, el primero de 5 pláticas de infectología pediátrica. Vendremos temas muy interesantes como mpox, que es el que vamos a ver hoy, farmacoeconomía en vacunas, dengue, práctica clínica de las diarreas y neumococo y sus vacunas. Me voy a permitir dar un pequeño presentación del doctor Andreo Comas García, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis, es maestro en ciencias de la salud con concentración en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública y tiene un doctorado en ciencias por la UNAM, un postdoctorado en el Cuerpo Académico de Biología, Universidad Autónoma de San Luis. Él es profesor de microbiología en la Universidad Autónoma de San Luis, coordinador de investigación y bioética en la Escuela de Medicina Cuauhtémoc de San Luis Potosí y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, Sociedad Potosina de Salud Pública, Sociedad Mexicana de Salud Pública y Sociedad Mexicana de Virología. Doctor Andreu Comas, es un honor que estés aquí con nosotros y adelante con tu presentación. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, yo les voy a hablar, ahorita ya voy a compartir la pantalla, sobre uno de los problemas de salud pública a nivel global que se nos vienen ahorita, que empezó hace 2 años y que es una realidad, porque al igual que cuando tantito antes de los Juegos Olímpicos de Río apareció una nueva enfermedad que al final de cuentas se volvió de transmisión sexual, que fue el Zika y que ahora es parte del panorama de infecciones congénitas. Ahora tenemos una nueva enfermedad que no solo se transmite por contacto directo, sino por transmisión sexual, que es la ahora llamada mpox. Bueno, nada más quiero empezar mencionando que los poxvirus, ¿sí? Son virus de los más antiguos que hay en nuestro planeta, surgen por ahí de la zona de la cuenca central del río Congo, la parte más profunda del África. Son virus de DNA lineal, unidos en ambos extremos. ¿Y por qué menciono esto? Porque debido a su cápside y a su tipo de DNA, son virus que son altamente resistentes a la eliminación a través de muchos de los detergentes. Van a fabricar su propio RNA mensajero, se van a replicar en nuestro citoplasma y otra cosa muy importante en su ciclo de vida es que van a infectar queratinocitos. Por lo tanto, el tiempo entre que el virus infecta un queratinocito a que tenemos la lesión, ese, digamos, periodo de incubación, va a depender del ciclo de vida del queratinocito. Algo muy similar a, por ejemplo, a lo que hace BPH o el molusco contagioso. Y las lesiones que vamos a ver es porque este virus va a evitar la apoptosis, va a generar inflamación y proliferación celular. Y el virus se va a liberar cuando el queratinocito va a madurar y va a envejecer y ya va a estar lleno de queratina en ese estrato córneo. Aquí a la izquierda vemos en general cómo es la estructura de cualquier virus de viruela, ¿sí? Y estas son fotos, estas pelotitas naranjas son fotos, ¿sí? Obtenidas o más bien publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, debido a su estructura, a pesar de que tiene envoltura, pero debido a estos cuerpos core, los cuerpos laterales, las membranas realmente son muy resistentes a condiciones como el medio ambiente. Bueno, la viruela es el único virus que el ser humano ha podido erradicar. Estábamos muy cerca de erradicar la polio, pero nos hemos retrasado varias décadas por diferentes motivos. Pero hablando del monkeypox, para empezar el nombre es incorrecto. No viene, ya lo veremos, de los monos ni de los simios. Es un virus que provenía o proviene de roedores y prácticamente desde 1970 que se detecta, ha estado en la República Democrática del Congo, donde hoy tenemos un problema muy grave.
Desde 1970 hasta el 2022-21 había casos esporádicos en 11 países, ¿sí? Y entonces era por transmisión a través de animal a humano. Una zoonosis no se transmitía de humano a humano, no había realmente mortalidad y los pocos brotes o casos aislados que se dieron fuera de África fueron por el comercio de animales, ¿sí? Es una enfermedad autolimitada que por ahí dura de 2 a 4 semanas, que en África se reporta una tasa de letalidad entre el 3 a 6%, que ahorita veremos esto. Ahora, antes del brote del 2022, sí, que algo pasó ahí, y luego en 2024 algo volvió a pasar, se transmitía por contacto directo y estrecho con animales que tuvieran lesiones. Hoy sabemos que se contrae a través del contacto con lesiones, fluido, gotas respiratorias, fomites. Algo tan sencillo es como si yo tengo Mpox, me quito mi camisa y se la doy a Enrique, eso pudiera ser suficiente para contagiar. Ahora, el primer caso fuera de África fue en el 2003 en Estados Unidos por unos perros de la pradera, y tampoco son perros, ni son de la pradera, son roedores. Y esta exportación de estos perritos de la pradera llevaron a 37 casos confirmados y 10 sospechosos, pero no hubo transmisión humano a humano. 2005 hubo casos en Sudáfrica, 2018 Israel, y entre 2018 y 2021 el Reino Unido. Y aquí es un participante muy importante el Reino Unido porque entre el Reino Unido y África hay un gran comercio, sobre todo con países como Nigeria, como Kenia, debido a que hay una buena proporción de la población que tiene la doble nacionalidad. Ahora, se cree que este Mpox actual surge en la República Democrática del Congo, pero algo pasa en el 2022 en Nigeria, donde un ciudadano británico nigeriano se infecta en Nigeria, llega en mayo del 2022 a Inglaterra, contagia aparte de su familia, contagia a su pareja sexual y ahí se inicia un brote. Este brote posteriormente llegaría a España, a Portugal, a Francia, donde de hecho una gran serie o una serie de grandes fiestas sexuales, particularmente en Mallorca, genera una dispersión de la enfermedad a lo largo del mundo. Ya sabemos a posterior que hubo otro brote que sale de África, suponemos que de Nigeria, va a Alemania, genera un mini brote en Alemania, pero luego se extingue. Y a partir de entonces, algo muy importante, si hubo transmisión humano-humano. Esta es la serie de casos que ha habido antes del 2022, donde vemos que la mayor parte son en la República Democrática de Congo y que hasta el 2021, entre 1970 y el 2021, no se habían reportado casos de defunciones, ¿sí? Y claro, los países que también tuvieron, ¿cómo se llama? Algunos casos en buen número, pues son los cercanos a la República Democrática del Congo, como la República de Congo, por ejemplo, ¿sí? Que son o Nigeria, ¿no? Pero bueno. En este mapa, prácticamente del brote original del 2022, tanto el CDC como la OMS registra casi 100.000 casos en 95.000 lugares donde nunca había habido viruela del mono, ¿sí? Y en 4.000 eran lugares donde había habido viruela del mono, 122 defunciones, ¿sí? En total, directamente atribuibles. Cabe decir que estos registros no están contando la historia que ahorita les platicaré de los miles, entre 15.000 y 30.000 infectados que tiene actualmente la República Democrática del Congo, porque estos solo son muertes y casos confirmados. Como vemos en esta diapositiva, ¿sí? La tasa de letalidad de esta enfermedad es extremadamente baja y prácticamente los casos de defunciones se deben o están asociados a VIH, que ahorita les enseñaré unas imágenes. Fuera de África, en este gran brote, la tasa de letalidad no llega ni al 0,2%, de por ahí del 0,12%.
En el caso del continente americano, el país que más se vio afectado fue Estados Unidos, y esto tiene varios motivos. Uno, la globalización y el comercio internacional. Dos, la capacidad de diagnóstico. Luego aquí vemos a México. México son estos casos, ¿sí? Es el segundo más afectado, bueno, después de Brasil, será el segundo más afectado. Cabe decir que en México tenemos un problemita. Oficialmente solo pueden hacer el diagnóstico los laboratorios estatales y el INDRE, aunque tenemos empresas como Genes to Life del grupo T4 Ligo, que está en Irapuato, que ya te ofrece el kit para detección de mpox, ¿sí? De los casi 100,000 casos en el mundo, 68,000 son en el continente americano, ¿sí? Y aquí ellos registran, porque esto es el CDC, 142 muertes versus las 122 de la OMS. Y aquí vemos los casos de Estados Unidos, el brote original. Aquí vemos México, ¿sí? Y cómo se ha logrado, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, parar el brote. Y gran parte de la estrategia para parar el brote, lo veremos al final de la plática, ha sido la educación en salud. En nuestro país tenemos datos un poco difíciles de conciliar, los reportes no empatan muy bien, pero de acuerdo al último reporte que tenemos de la Dirección General de Epidemiología, prácticamente la mitad de los pacientes se han declarado gays. Uno de cada tres entran en la categoría de hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Un 6% son bisexuales. O sea, estamos hablando que casi el 80% son personas que no practican el sexo heterosexual. Aquí la primera parte importante es, uno, no estigmatizar, como pasó a principio de la pandemia de VIH, pero también ahorita les mencionaré que en el brote de la República Democrática del Congo, que se estima que hay entre 15 y 20,000 casos nada más en la República Democrática del Congo, ¿sí? Hay niños, ¿sí? En México, y muy similar a lo que muestran otros países, ¿sí? El 93% de los casos está dando en el del grupo de 20 a 54 años. Y ustedes dirán, bueno, pues y yo que soy pediatra, pues ya ni qué. Hay que tener en cuenta porque conforme esta enfermedad salga del contexto de hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Y empiece más el contacto directo, vamos a empezar a ver casos en niños como lo que está ocurriendo ahorita en la República Democrática del Congo, ¿sí? El último reporte oficial técnico que tenemos en nuestro país fue hace un poco más de un año. Prácticamente el 96% de los casos eran hombres. El primer caso se dio en mayo del 2022. Y aquí me quiero referir al segundo caso que tuvo el país. Fue un ciudadano americano que fue detectado en Vallarta, en un hospital con mpox, se le quiso hacer la cuarentena, escapó del hospital, continuó en fiestas sexuales, regresó a Estados Unidos y falleció de SIDA. Era un paciente que sabía que tenía VIH, que se negaba a tratar y que sabemos, hasta el último reporte que teníamos, que contagió por lo menos a 17 personas con mpox. Claro, aquí la gran duda es, ¿también las habrá contagiado de VIH? El primer año nuestro país registró casi 4,000 casos con 4 defunciones. El segundo año, 312 casos. Y este año, digo, pero no lo he actualizado, pero íbamos por ahí de 60 casos. Que vean, nada más para el mismo momento del año pasado, ya llevábamos 291 casos. Y entonces, como no hay vacuna disponible, déjense que esté autorizada, no hay capacidad de producir vacuna de manera masiva a nivel mundial, ¿sí? Hay que entender cuál es el principal grupo de riesgo, que son hombres entre 20 y 55 años que tienen algún tipo de relación sexual con algún otro hombre. En caso de contar la vacuna, este es el principal grupo que tenemos que cubrir, y aparte es el principal grupo que tenemos que lograr las intervenciones de educación en salud. Prácticamente todos los casos tienen exantema, que ahorita los veremos. Los otros signos y síntomas más frecuentes son fiebre, cefalea, linfadenopatías generalizados, mialgia, astenia, artralgia, escalofríos, puede haber odinofagia. Como vemos, es como se llama, como una enfermedad exantemática, ¿sí?
febril, pero que las lesiones en piel van a ser características y que sí se pudieran llegar a confundir con varicela, con herpes, ¿sí? Pero que ahorita veremos estas lesiones y las veremos en el contexto de pacientes, tanto de niños, adultos y pacientes con VIH. El 50% de los casos confirmados en nuestro país tenían VIH. Y esto es importante porque las pocas defunciones que se han registrado han estado asociadas a VIH por un lado. Pero por otro lado, la magnitud de la presencia o más bien la magnitud de la enfermedad y de sus secuelas es muy diferente en el paciente con VIH al paciente sin VIH. Un 6% tenían otras enfermedades de transmisión sexual, 4% sífilis, ¿sí? Y uno de cada cinco no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual, que al final hablaré de ETS en esta plática. Ahora, tenemos dos clados. Toda la historia de estos 100,000 casos a nivel mundial y con baja letalidad se ha dado esta letalidad de 0,12% por el clado 2. De transmisión sexual, de transmisión de contacto directo. Hay artículos muy bonitos, por ejemplo, que describen el contacto en bares, si un mesero que niega haber tenido relaciones sexuales y que simplemente estar en contacto con personas con monkeypox, contacto físico, se contagió. Otros contagios en el metro, otros contagios en salas de tatuajes, ¿sí? Pero aquí el problema y la alerta que lanza la OMS inicia, de hecho, el día de mi cumpleaños, el 14 de agosto de 2024, porque la OMS determinó un resurgimiento en la República Democrática del Congo, con un grupo genético diferente, ya no es la clada 2, es la clada 1, 1B, y aquí los datos son, no hay datos realmente oficiales y confirmados, pero se estima que en África actualmente hay casi 23,000 casos y se sospecha de 600 defunciones en 13 países, con una tasa de letalidad de casi del 3%, cuando la tasa de letalidad del clado 2 es del 0,12%. Entonces ya de entrada estamos viendo una tasa de letalidad casi 30 veces más grande. Claro, hay que tomar en cuenta el contexto de los servicios de salud de África, el contexto de VIH, de malaria, de tuberculosis, de desnutrición, más hambrunas, conflictos bélicos, etcétera. Lo que llama la atención en África es que algunos reportes periodísticos, porque no tenemos datos oficiales, mencionan que la mayoría de estos 22,000 casos ocurren o se han dado en menores de 15 años. De estos 22,000 casos, sí, 15,000 son en la República Democrática de Congo, que tiene un incremento en defunciones. La otra cosa que no había pasado hasta el momento, por lo menos no de manera masiva, es el incremento en el registro de abortos, ¿sí? Esto nos está hablando de que las embarazadas están infectando con Mpox, ¿sí? Y que esto está incrementando abortos. Y los otros lugares donde se está esparciendo esto es Ruanda, Burundi y Uganda, ¿sí? Hasta ahorita solo se han presentado de este clado dos casos fuera de África, uno en Suecia y otro en Tailandia. Y la otra cosa interesante es que del clado 2, el 96% de los casos eran de transmisión sexual. Perdón, ¿sí? Perdón, el 85% de los casos era de transmisión sexual y ahora pasó al 96%. Entonces, aguas. Nos están reportando niños con monkeypox, pero también en África están reportando un incremento de transmisión sexual. Aquí vemos los países de África con Mpox. Aquí está actualmente en azul el problema de la República Democrática del Congo y que se está extendiendo hacia otros países. En azul es la zona más crítica y en verde es otra zona menos crítica. Y vean, aquí está, la República Democrática del Congo, donde hay un brote generalizado. En el Congo, la República Central Africana, Uganda, Ruanda, Burundi son casos esporádicos. Hasta hace todavía unos días el CDC mantenía la alerta como nivel 2. ¿Qué quiere decir? Podemos ir, para hay que tener precaución o practicar medidas de precaución. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La viruela de mono antes se transmitía realmente de roedores a humanos.
Algo pasó en 2022 que pasó de un humano, pasó a su familia, ¿sí? Y generó este brote en Europa. Es un brote que sabemos que fue por gotas, por piel, por objetos y por transmisión sexual. Tu reservorio natural son las roedores como ardillas, rata de Gambia, lirones, perros de la pradera. La incubación es de 7 días, el promedio puede ir hasta 21. Esto es importante en el sentido de que am, va a depender mucho de la piel del paciente. Sí, pero en promedio 7 días. Otros artículos hablan de 14. Y es una enfermedad bifásica que en los primeros días tenemos un cuadro prodrómico, ¿no? Sistémico, con fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, dolor de espalda, mialgia, diastenia, y posteriormente va a empezar un exantema, ¿sí? Bueno, un rash y un exantema que va de la cara hacia las extremidades, ¿sí? Y que va a afectar palmas y plantas. Afecta más a cara y extremidades que a tronco. También va a afectar mucosas oral, genital, anal, conjuntiva, va a causar proctitis, va a causar disuria. Sobre todo en pacientes con VIH, las lesiones otras vamos a ver son grandes, puede causar fimosis, puede causar desfiguración de la zona. Son dolorosas, se pueden impetiginizar y van a empezar como máculas que van a pasar a pápulas, a vesículas, a pústulas y a costras. Y se estima que un paciente, por lo menos en vía cutánea, deja de ser infeccioso hasta que todas las lesiones son costras. Y la enfermedad va a durar de 2 a 4 semanas. Entonces va a tener úlceras en la boca, úlceras en la vagina, en el recto, artralgia, mialgias, escalofríos, linfadenopatía generalizada, lesiones en piel y en genitales y fiebre. Este es un dibujo de uno de los primeros artículos que habla de Mpox del clado 2, donde utilizando dos tipos de piel para que veamos las lesiones de máculas que duran unas 24, 48 horas, pápulas y luego vesículas. Sí, aquí el paciente ya va a tener, cuando llega a vesículas, ya va a tener entre 3 y 6 días de haber iniciado el cuadro. Las pústulas que van a durar de 5 a 7 días y las costras que van a de 7 a 14. A partir particularmente de vesícula y de pústula, nosotros de ahí podemos tomar hisopado para el diagnóstico o con mucho cuidado, también podemos levantar las costras para tomar hisopado de ahí. Estas de arriba del panel A son fotos de la viruela de mono original, ¿sí? Donde se ven en niños, se ven las lesiones y vean cómo van quedando las lesiones en las palmas, ¿sí? ¿Ok? Aquí le quedó en la cara a este niño, ¿sí? Aquí vemos las linfadenopatías y este B son presentaciones, ¿sí? De las lesiones en la piel el día 6, 7, 9 y 11, ya sea en cuerpo, en pene o en región anal. Este sí es ya del caso del 2022. Lesiones muy similares, pero lesiones que, a diferencia del virus original, también se van a presentar en los sitios de contacto de entrada que ahora son las regiones sexuales. Ahora, ¿cuáles son hasta ahorita los pacientes de alto riesgo para enfermedad? Bueno, niños y embarazadas, personas inmunosuprimidas, particularmente VIH y particularmente los que tienen pobre control de la enfermedad. También sabemos hasta la fecha que un paciente con VIH que desarrolla viruela del mono, o más bien que se infecta con viruela del mono, tiene un incremento en la carga viral de VIH y una caída en CD4, ¿sí? También pacientes con enfermedades crónicas de la piel como dermatitis atópica, psoriasis o con quemaduras también están en riesgo. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas de complicaciones? Náusea y vómito persistente, linfadenopatías cervicales dolorosas, particularmente si causan disfagia, una pobre ingesta por vía oral, dolor ocular, anormalidad de la visión, hepatomegalia, datos de sepsis, de deshidratación, de estrés respiratorio, neumonía y alteraciones del estado de conciencia. En los parámetros bioquímicos, elevación de enzimas hepáticas, sí, aumento de BUM, una baja en albúmina,
aumento en leucos y una disminución en plaquetas. Considerando la clasificación que había de viruela, se ha dividido también en la severidad por el número de lesiones. Si tiene más de 250 lesiones, es muy severo. Entre 100 y 250 lesiones es severo y así nos vamos a ir. También lo que sabemos es que las personas que no tienen VIH tienden a presentar una enfermedad de leve a moderada. En cambio, las personas con VIH tienden a presentar una enfermedad de severa a muy severa. Aquí vemos, sí, estas son lesiones. Me voy primero por el panel B. El panel B es las lesiones en el recto, sí, 2 días después de la primera visita. Es el mismo paciente. En el panel C, aquí vemos las lesiones en tráquea, sí, ok, que también se veían nódulos bilaterales en pulmones. Y este es uno de los problemas que estamos hablando, no solo de una enfermedad cutánea en pacientes con VIH. Estamos hablando de una enfermedad sistémica que va a afectar también, por ejemplo, a los pulmones. Este paciente empezó con lesiones en lengua y vean cómo fue evolucionando la lesión en lengua a lo largo de 180 días. Este paciente prácticamente casi se le quitó la lesión en la lengua un año después. Vean las lesiones en mano. No se parecen, todas estas lesiones cutáneas, vean, difieren mucho de las lesiones que vimos en los pacientes anteriores, ¿sí? Son lesiones mucho más grandes, con fondos necróticos, con equimosis, ¿sí? Y que tienen mayor probabilidad también de infectarse. Y son pacientes, en este caso, este paciente, aparte de la terapia antirretroviral combinada, recibió tecovirimat y cidofovir. Este es otro paciente, si vean con VIH, las lesiones genitales, vean estas lesiones tan desfigurantes en glúteos, en escroto, en cara, las lesiones nodulares en pulmones, ¿sí? Vean, estos son pacientes con VIH. Estas lesiones, vean el tamaño de las úlceras, ¿sí? Vean el tamaño de las vesículas y de las pústulas. Aquí sí es muy diferente a la presentación que me voy a regresar en pacientes que no tienen VIH, que pueden tener decenas o centenas de estas lesiones, pero son lesiones de pocos centímetros, a diferencia de estas lesiones en pacientes con VIH, ¿sí? Diagnóstico diferencial, bueno, una infección por Staphylococcus aureus, pie, mano, boca, sarampión, que es otro de los problemas que se nos viene, herpes simple, eh, varicela, herpes zóster, chancros, sífilis particularmente secundaria, gonorrea diseminada, herpes genital o condiloma acuminado, ¿sí? La transmisión es por contacto directo con lesiones y con fluidos, ya sea piel-piel, boca-boca, boca-piel, tocar objetos y telas y superficies contaminadas. Se ha reportado transmisión a través de, por ejemplo, de ropa de cama, ropa de vestir, juguetes sexuales, ¿sí? Roces, máquinas para tatuar. También se considera que las secreciones respiratorias son infecciosas a menos de 2 metros y contacto íntimo es la principal forma de transmisión. ¿Qué determina la OMS y el CDC como contacto íntimo? Bueno, es sexo oral, anal, vaginal, tocal, genitales, abrazar o masajear, contacto prolongado cara a cara, menos de 2 metros, más de 2 horas o más de 2 metros, más de 8 horas, ¿sí? Tocar telas o juguetes sexuales. Y con el brote de la República Democrática de Congo sabemos que hay una transmisión vertical con incremento de riesgo de aborto, de óbito, de parto prematuro, ¿sí? Y complicaciones perinatales. Y bueno, sigue la transmisión animal-humano. ¿Qué recomienda el CDC? Sí, estas recomendaciones van particularmente hacia el grupo de riesgo que son de 20 a 50 años, hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Uno, reducir el número de parejas sexuales, ¿sí? Dos,
limitarse el acudir a saunas, clubes de sexo, fiestas sexuales, contactos sexuales con desconocidos. Hay que entender que el condón solo, perdonen por el perro, solo va a proteger lo que es vagina, ano, pene y boca. Nada más. El resto del cuerpo sigue contagiando. Aquí el personal de salud tiene que tener mucho cuidado al quitarse los guantes, y ahorita veremos esa parte. Tiene que tener protección y tiene que quitárselos adecuadamente con lo que algunos llamamos la técnica de pico de pato. No intercambiar saliva. Y dice el CDC ya en una medida pues bastante desesperada desde mi punto de vista, bueno, si no se aguantan el no tener sexo, pues hay que tener sexo como con ropa, si tuvieran lesiones aparte del condón, ¿sí? ¿Qué debe de hacer cuando detectamos un caso? Uno, hacer la notificación inmediata. Dos, identificar a los contactos. Esta parte es la región central de la estrategia de la OMS, para lo cual necesitamos, ¿sí? Y de manera muy importante, un buen trabajo de vigilancia epidemiológica y de cerco epidemiológico. Detectar a todos los contactos relacionados con viajes o con eventos. El personal de salud deberá de utilizar una bata desechable, doble guante, una mascarilla, unos gogles, ¿sí? Hay que descontaminar las superficies, tratar de aislar al paciente, recolectar las muestras por lo menos de dos lesiones, ¿sí? Y aquí es bien importante que el personal de salud con este equipo de protección tenga o utilice la técnica adecuada para quitarse el equipo de protección. Si no, simplemente se va a contagiar. ¿Ok? Entonces, en los casos sospechosos o confirmados, hay que hacer aislamiento aéreo más el equipo de protección personal completo para evitar transmisión a través de aerosoles y de contacto. En cuanto a mascarillas, se recomienda todavía N95 o mayor, más gogles, guantes, también protección de calzado. Si no se puede aislar al paciente, bueno, que utilice su baño privado, que mantenga la puerta cerrada. Por ejemplo, a la hora de limpiar la habitación, evitar agitar sábanas o trapear en seco o aspirar. Hay que trapear en húmedo y la persona que cambia las sábanas tiene que utilizar su equipo de protección personal. Tratar de evitar, en la mayor medida de lo posible, evitar medicamentos nebulizados o intubación, la ropa del paciente y la ropa de cama con que se lave con agua caliente, detergente y por separado el CDC y la OMS considera que es suficiente. Recordemos que el virus puede entrar por vía respiratoria, por piel o mucosas rotas, ¿sí? O no intactas. Líquidos que consideramos contagiosos, leche materna, líquido seminal, sangre, gotas respiratorias, todas las lesiones de la piel y fomites como ropa de cama, toallas y juguetes sexuales, ¿sí? Repito, a nivel mundial y fuera, porque no sabemos muy bien de lo que está pasando con el clado 1B en la República Democrática del Congo, el grupo focal al cual hay que dirigirnos son hombres que tienen sexo con hombres, particularmente caucásicos, con una mediana edad de 38 años, que van de los 20 a los 55, y particularmente aquellos que son VIH positivo. ¿Qué recomienda el CDC y la OMS en cuanto a conducto sexual? Uno, no tener relaciones sexuales mientras se tenga lesiones y al igual que con Zika, si son hombres, utilizar condón durante 2 semanas. Si el paciente infectado fue una mujer, ella tendrá que utilizar condón durante 6 semanas. Evitar pánico o ansiedad y entender que si es un paciente con VIH, acude al infectólogo, se le da el tratamiento antirretroviral contra VIH o se ajusta más, por ejemplo, y particularmente el Cidofovir para Mpox, probablemente le vaya bien. La OMS no recomienda la vacunación masiva. La vacunación que se está recomendando es para los grupos de alto riesgo, que estos ahorita los veremos, son dos, trabajadores de salud y hombres que tienen sexo con hombres entre los 20 y los 50 años, ¿sí? El control de este brote, y ya casi acabo, ¿sí? Es el evitar o el controlar o el parar o el mitigar la propagación persona a persona. ¿Cómo vamos a lograr esto? Detección,
diagnóstico temprano, aislamiento y seguimiento de casos. Ahora, en esta parte de detección y de diagnóstico temprano es muy importante tener que si hoy tomo la muestra, tener el resultado rápido. Yo espero que con este cambio de gobierno federal se permita fácilmente que los laboratorios privados y de la academia puedan hacer este diagnóstico sin mayor problema. Muy importante y, por ejemplo, algo que ha hecho muy bien las clínicas Condesa en la Ciudad de México y muchos de los Capacits, la comunicación de riesgo. La OPS recomienda vacunación a contactos cercanos y o de riesgo, ¿sí? Con un máximo de 4 días post-exposición. El manejo es cuidado de las lesiones, control del dolor, prevención de complicaciones. Si es una enfermedad severa o el paciente es con VIH, dar, por ejemplo, Cidofovir. Descartar VIH y vigilar el conteo de CD4. ¿Qué se considera un grupo de alto riesgo de acuerdo a la OMS? Cualquier personal de salud expuesto a mpox, personas que viven con un paciente, personas con múltiples parejas sexuales, incluyendo hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales. Y en ellos o se les va a dar la profilaxis antes de que tengan una exposición o puede haber una profilaxis post-exposición. Lo ideal es que se dé en los 4 días posterior a la post-exposición y la OMS dice, bueno, si tiene hasta 14 días y no tiene síntomas, también darle la profilaxis. ¿Por qué? Porque todavía puede desarrollar síntomas entre el día 14 y el día 21. Hay dos vacunas principalmente, pero la que se recomienda es la Jynneos porque es la que tiene realmente menos contraindicaciones. La CAM 2000 tiene muchas complicaciones. Esta son 2 dosis con una separación de 28 días. Hasta hace poco, 3 de septiembre, o sea, ya hace un mes, Cofepris aceptó que la empresa Varian Nordic, que me parece, ahorita no recuerdo si es de Noruega o de Dinamarca, ya metió el dossier, ¿sí? Ya pasó el periodo de la revisión científica y técnica y pues hace 2 semanas debieron de haber dado los resultados de la evaluación, ¿sí? Probablemente se los dieron a la farmacéutica, no los han hecho públicos. Ahora es una vacuna que ya lleva muchos años aprobada en otros países. No habría por qué la revisión técnico-científica no lo hiciera. Pero todavía, hasta donde sabemos, no tiene una autorización sanitaria. ¿Cuál es la estrategia de la OMS? Es parar el brote a través de parar la transmisión humano a humano. Para eso necesitamos una rápida detección y control de los brotes. Para eso necesitamos entrenar al personal de salud, entrenar muy bien a nuestros epidemiólogos y tener un diagnóstico rápido, accesible, ¿sí? Que no tarde una semana. Dos, incrementar la investigación en mpox, difícil que en nuestro país se alcance a corto plazo, y minimizar la transmisión zoonótica difícil o en nuestro país que esto impacte. Entonces, en nuestro país, ¿qué nos queda? La rápida detección y control del brote. Pero cuidado, mpox ya es una enfermedad de transmisión sexual. Y aunque yo sé que la mayoría de ustedes son pediatras, hay que avisarles, tenemos un incremento desmedido de transmisiones sexuales en nuestro país. Cabe decir, antes de ver la siguiente diapositiva, que ya con eso prácticamente acabo, el incremento de enfermedad de transmisión sexual en México se empezó a detectar a partir del 2016 en la mayoría, otras en 2014, otras en 2018, la mayoría en 2016. Sin embargo, y al igual que el resto del mundo, la pandemia potenció el crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Por ejemplo, en los últimos 4 años, hepatitis B ha crecido un 7%. Nada más en este año tenemos un exceso de 23%. ¿Sí? Chancro tenemos un exceso del 36% en los últimos 4 años y este año un exceso de 46%. Hepatitis C, 45% en los últimos 4 años y este año un 100% de hepatitis C. Herpes genital, 50% de incremento. Linfogranuloma venéreo, 75% de incremento en estos 4 años y en el último año 88% no es, perdón, no es exceso, es incremento, es un porcentaje por encima del número de casos esperados. Gonorrea andamos en 143% de exceso, aunque este año, al igual que sífilis, pareciera ya controlarse y tener solo un exceso de 40%. Sífilis venérea tenemos un exceso de casi 180%. Este año vamos en 280%, aunque el año pasado fue mayor.
También ustedes se habrán dado cuenta con sífilis congénita, también estamos en récord de sífilis congénita. VIH, a pesar de que durante la pandemia hubo un año y medio con un gran déficit de diagnóstico, llevamos en un 3% de exceso de casos y VPH un exceso del 40%. Entonces, bueno, por mi parte sería todo y quedo pendiente de dudas, preguntas o comentarios. Muy buen día, ¿se escucha? Sí, 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 Enrique, muy bien. Ok. Andreu, pues muchísimas gracias por tu presentación. Una disculpa porque al inicio de tu conferencia tuve un problema aquí en electricidad en mi casa y no me pude conectar. Gracias de veras por haber participado. Tenemos muchas preguntas. Si gustas, Andreu, empiezo con la primera. Sí, Eh, una de las preguntas es, después de haber padecido la enfermedad, creo que ya aclaraste algo de esto, pero si lo puedes ampliar, sí. es, después de haber padecido la enfermedad, ya no se transmite por ninguna de las vías después de 4 semanas, incluyendo la transmisión por relación sexual. Y segunda pregunta, Sí. si se conocen casos primarios fuera de África en edades pediátricas. Esas serían las primeras dos preguntas. Bueno, primer respuesta. Sabemos que mientras en piel haya lesiones, la persona es contagiosa. No hay evidencia suficiente para saber cuánto tiempo después de que desaparecieron las lesiones, el semen, líquido vaginal o fluidos rectales siguen contagiando. No hay evidencia suficiente, por eso el CDC y la OMS recomienda lo que es, ¿cómo se llama? 12 semanas después el seguir protegiéndose, porque realmente no hay un estudio así suficiente para poder eh, pues dar un número más exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Y si se conocen casos primarios fuera de África, Casos primarios fuera de África en niños, no, hasta donde sabemos solo son secundarios, a través de contacto y quiero decir que no hay sospecha de abuso sexual a través de contacto con adultos mayores, pero con adultos, como pasó con el caso original, este cuate que venía de Nigeria infectó prácticamente a toda la familia. sí, yo creo que esta es una muy buena pregunta porque están surgiendo casos o cualquier rash similar o cualquier lesión similar, pues cunde el pánico acá en lugares fuera de África, pero creo que es un dato pues muy importante. Y aquí quisiera aclarar algo. Durante la pandemia, tanto por efecto del SARS-CoV-2 como de las medidas, tenemos un déficit de casi 500,000 casos de varicela. O sea, niños, sobre todo niños que no se infectaron de varicela, casi medio millón durante la pandemia. Entonces, no sea raro que pronto empezamos a ver o vayamos a empezar a ver un exceso de casos de varicela para recuperar ese nicho ecológico y que se pueden confundir, por supuesto, con el mpox. Muy bien, muy bien. De hecho, esa es una de las preguntas, que si clínicamente, ¿cómo pudiéramos diferenciar varicela del mpox? Esa es una quinta pregunta que viene aquí. Sí, clínicamente cuando el paciente no tiene VIH es muy similar, ¿sí? Las lesiones. Aquí lo que hay que hacer o estamos obligados como médicos es ante la sospecha solicitar la prueba de PCR. Vale más la pena a una varicela hacerle la PCR para mpox que en el caso de que se nos escape un mpox, porque particularmente por lo que nos dice la literatura en niños puede ser muy similar, ya que las lesiones son prácticamente iguales. Digo, por lo que vemos las vesículas y las pústulas son un poquito más grandes que en varicela, ¿sí? El diámetro es un poquito mayor, pero clínicamente eso podría ser difícil. Sí, viene una pregunta que no sé si hay respuesta, que es si tú te sabes el RO en África, Estados Unidos y México de esta enfermedad, por lo reciente en ambos lados. No sé si
si exista ya el número establecido o el RO o todavía no. ¿Cómo se llama? Ahorita lo que sabemos es que, por ejemplo, del brote original, bueno, de la clada 2 en Canadá andaba por ahí de 1.4 y en Alemania y Colombia, por ejemplo, en 3.6. Ok. ¿Sí? Sí, porque ahora, después del COVID, ¿cómo tomó auge el término, ¿verdad? Para saber el número de contagiados. Sí, Entonces, así sí, es, sí, sí, anda entre 1.7, por ahí 1.5, 1.7. sí, yo creo que esto pues tiene que evolucionar más para ir estableciendo un RO más específico, ¿no? Como sucede con todos los virus. Bien, otra pregunta, ¿cuál es el manejo del paciente en casa para evitar casos secundarios? Pues sí, sí lo mencionaste, pero no sé si lo quieras reforzar un poco más. Sí, uno, aislamiento. Sí. Dos, al momento de entrar al contacto con el paciente, pues bueno, que los cuidadores utilicen guantes, que utilicen cubrebocas, que esté bien ventilada la habitación hacia afuera, ¿sí? Que toda su ropa y sus platos se lave de manera aparte, que tenga su baño. Con esas medidas que particularmente se están empleando en África, pareciera ser suficiente para controlar la transmisión en casa. Y el aislamiento va a durar hasta que el paciente ya no tenga lesiones en piel que no sean costras. Correcto. Y hay una última pregunta, si todos los pacientes con VIH son candidatos a recibir la vacuna, ¿qué opinas tú? Sí, uno, no hay contraindicación para que reciban la vacuna. Dos, más que la presencia de VIH, aquí lo que hay que preguntar al paciente es, uno, ¿tiene conductas sexuales de riesgo? Si hay poligamia, promiscuidad, si no tienen una relación monógama, si acuden a fiestas sexuales, ¿sí? Entonces lo ideal es vacunarlos. Em, ¿Qué tanto ampliar hacia VIH o hacia personas, o sobre todo hombres jóvenes que tengan sexo con hombres, la vacunación? Todo va a depender de la cantidad de vacunas que nos vaya a traer la farmacéutica. Dos, si se van a aplicar a través de Capacits o a través de Clínicas Condesa o van a estar abiertas. Entonces, mucho va a depender de cuál vaya a ser la disponibilidad de la vacuna. Ahora, por ejemplo, tú, Enrique, que estás prácticamente en la frontera, si yo tuviera un paciente con VIH que cumple cualquiera de estos, por ejemplo, criterios, pues sí lo mandaría al otro lado a vacunarse. Sí, correcto. Sí, como bien dices, es la disponibilidad de la vacuna. Bueno, en nuestro medio, ese sería el agravante número uno, ¿verdad? Que tenemos en este momento. Así es. Pues creo que fueron todas las preguntas, Andreu. De veras, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar este mes y le agradezco mucho a Oscar pues que me invitara a compartir este espacio por el mes de octubre, el mejor mes del año porque es mi cumpleaños. Así es que muchísimas gracias, Oscar. Felicidades. Eh, Les recordamos que los próximos 4 miércoles vamos a tener a 4 excelentes ponentes, igual que Andrew. Vamos a tener a Enrique Chacón, muy conocido por todos ustedes. Vamos a tener desde República Dominicana al doctor José Brea, experto en dengue, una enfermedad que tenemos ya muy cerca de la puerta, el dengue. Todos sabemos que cada vez hay más ciudades en México con dengue. Posteriormente, nuestro gran amigo, el doctor Ismael Herrera, director de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, nos hablará de uno de los temas que es experto en diarreas y cerraremos con la doctora Gaby Chanís el mes, la experta número uno en neumococo y su relación con las vacunas en México. Así es que este es este mes dedicado a la infectología. Muchísimas gracias por invitarme a colaborar contigo, Oscar, y con Tech Salud. Y pues te dejo en los micrófonos. Y gracias, Andrew, por tu participación. Excelente tu conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, al doctor Andreu, al doctor Enrique, por esta coordinación. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado y por el interés. Y nos vemos la próxima semana con
la plática del doctor Chacón. Que tengan un excelente día.